unos minutos vamos a conocer el IPC del mes de diciembre, se lo contaremos en directo, pero ya sabemos que los precios están disparados, lo sabemos todos cuando vamos a comprar. Por tanto, todo consejo para ahorrar pues es bien recibido. Resolver todas nuestras dudas económicas es lo que pretende el periodista extremeño José María Camarero. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a hablar de tu libro, un título que yo creo que ya con ese título precisamente ya nos das bastantes pistas. Crisisfobia, con la que está cayendo normal, ¿no? Ese rechazo a tanta crisis que llevamos seguida. Sí, la verdad que es que llevamos prácticamente 3 años de crisis, de incertidumbre consecutiva, de mucho miedo, de mucha discrepancia con respecto a qué podemos hacer con el dinero, qué es lo que va a ocurrir. Bueno, pues de hecho se trata, ¿no?, de resolver todas las dudas que tenemos todos desde que nos levantamos prácticamente hasta que nos acostamos, ¿no? De eso se trata fundamentalmente, de perderle miedo a la crisis, básicamente. Bueno, no sé, yo sí, va a ser difícil, ¿eh? Nos vamos a tener que leer varias veces el libro para perder ese miedo. Son 10 capítulos, abordas casi, vamos a decir casi todos los temas. Además, luego nos das consejos concretos, ¿verdad? Sí, efectivamente, Amelia. El libro está repleto de consejos, ¿no? Son 10 capítulos, abordamos, por ejemplo, abordo el tema de las pensiones, el de la inflación, el de la energía, que tantos disgustos nos ha dado en los últimos meses con esas facturas de la luz que nos han venido, también los bancos, las hipotecas, el ahorro, las inversiones. Bueno, pues en todo ello incluyo una serie de consejos, bueno, una serie no, muchos consejos, son consejos generales para todas esas preguntas que se hace la gente y que yo creo que pueden servir para aclarar un poco lo que hablamos con el vecino, con el familiar o con nuestro compañero de trabajo acerca de pues qué hacer con la factura de la luz o qué hipoteca me conviene más, por ejemplo, ¿no? Que yo no quiero destripar todo el libro, pero sí quiero animar a la gente que tenga dudas a que se lo compre. Vamos a ver si nos puedes dar algún consejito, por ejemplo, claro, para reorganizar nuestro presupuesto familiar. Vamos a hablar de la cesta de la compra. Pues aquí hay una cosa muy clara, yo creo que puede resultar un poco práctica, ¿no? Vamos a hacer un presupuesto desde cero, plantearnos siempre qué podemos hacer. Oye, tenemos estos ingresos que no los podemos cambiar, que son los del trabajo, los de la pensión, los del ingreso que tengamos por ser autónomos de nuestro negocio. Bueno, pues con esos ingresos, ¿qué hacer? Primero, pagar las deudas, lo que tengamos mes a mes, la hipoteca, los otros créditos que tengamos contratados. En segundo lugar, por supuesto, alimentación, todos los gastos básicos, de eso no podemos rehusar. En tercer lugar, y esto es importante, destinar algo al ahorro. Y ya en cuarto lugar, decir qué podemos hacer en el ocio y demás. Por lo tanto, no dejar lo último al ahorro, sino anteponerlo un poquito al tercer lugar para así poco a poco, mes a mes, pellizco a pellizco, podamos ir guardando un poquito de dinero y tener una base, aunque yo sé que las estrecheces de la familia son muy importantes, pero tener poquito a poco una base con la que podamos afrontar el futuro un poquito mejor. Se está hablando mucho de las hipotecas. Si fija, variable, no sé, es momento de comprar, es momento de vender, nos estamos quietecitos. Pues mira, con respecto a las hipotecas, esa gran duda de tengo una hipoteca fija, me la paso a variable, me la paso a fija. El hecho fundamental es que si tú tienes una hipoteca variable de muy poquitos años, 3-4 años, posiblemente sí convenga o sí compense cambiarse a una fija. Ahora, si ya llevas con la hipoteca variable 10-15 años, has pagado la mayor parte de los intereses de esa hipoteca y probablemente no te compense tanto cambiarte ya a estas alturas de la hipoteca a una fija. En cuanto a la vivienda, se prevé que los precios puedan caer un poco, pero esto no quiere decir que se vayan a desplomar, puedan caer un poco a lo largo del año, fundamentalmente a partir de la primavera al verano. O sea que si podemos esperar un poquito más y luego ver algún chollo o algo que nos podamos encontrar que nos compense o que nos convenga en ese momento, ya te digo, yo creo que es importante a partir del segundo o el tercer trimestre de este año. Bueno, entonces nos esperamos para comprar a esa primavera. Lo que quieran vender, aprovechen ahora antes de que bajen los precios. Y la tarifa de la luz, José María, tantos quebraderos de cabeza. Yo no sé si preguntarte cómo entender la factura o cómo hacer para pagar menos. No sé con qué pregunta quedarme. Pues la primera es complicada, la de entender la factura es complicada porque es que nos lo han puesto muy difícil y antes solo nos fijábamos en lo que nos llegaba, tenemos que pagar 70, 80 o 90 euros o lo que sea, lo pagábamos y ya está. Nadie se fijaba en el resto de conceptos que vienen en la factura, que es muy importante. Pero con respecto, aquí hay dos opciones, o la tarifa regulada o la tarifa libre, ¿no? La tarifa regulada, ¿a quién le sirve? Le sirve a quien pueda tener, por ejemplo, el derecho al bono social, es ese descuento de hasta el 80% de descuento, que es muy interesante, que hay cada vez más familias que se pueden acoger. Pues eso solo puede hacerse con la tarifa regulada. La tarifa libre, ¿a quién conviene? Pues a quien sepa cuánto va a poder gastar en luz el mes. La tarifa libre te suele decir, usted va a gastar
todos los meses 70 euros, una cuota fija. ¿Lo podemos asumir con nuestro presupuesto? Pues entonces yo creo que para evitar problemas está bien tener ese tipo de tarifas. Ya digo, la regulada sobre todo para quien le convenga, le compense el bono social, que hay muchísima gente, familias numerosas, pensionistas, rentas bajas, en fin, hay un importante colectivo que se puede beneficiar de ese bono social que está ahora en activo. José María, ya tengo el dato del IPC. La inflación, lo sabemos todos, ha marcado el año 2022 y en plena cuesta de enero pues, conocemos cómo acababa el año pasado con respecto a los precios. En Extremadura la subida acumulada en diciembre de todo el año fue del 6,5%, 9 décimas menos que el dato que arrojaba noviembre, pero por encima del incremento nacional, ya que en toda España los precios se elevaron un 5,7% en 2022, más de un punto por debajo que el alza que hubo en noviembre con respecto al mismo mes del año anterior. Vamos, que si tú en tu libro nos quieres ayudar a mejorar nuestras finanzas y viendo estos datos que nos llegan, pues que no está mal que nos den herramientas, ¿no?, para afrontar todavía mejor esta cuesta de enero y todas las que vengan, porque tu libro habla de una relación a largo plazo con nuestras finanzas. Sí, sobre todo son consejos, ya digo, te he dicho antes, son consejos no solo para las épocas de crisis, sino para cuando también la cosa pueda ir mejor, ¿eh? Con respecto a la inflación y con respecto a los precios, están subiendo mucho. Los precios de los alimentos son los que siguen tirando mucho de esa inflación, lo estamos viendo en la compra diaria, y esto se trata fundamentalmente de consejos muy básicos: comparar, no quedarse con lo primero que tengamos, mirar siempre todo, mirar el peso de todos los productos, la calidad, por supuesto, y ver en diferentes tiendas, en diferentes establecimientos qué podemos comprar, porque al final el resumen de todo esto es que tenemos como consumidores algo más de poder en nuestras manos del que nos creemos. Las empresas tienen mucho poder, la administración también, pero nosotros como clientes, como consumidores, tenemos la capacidad de decidir dónde compramos y qué compramos o qué factura decidimos. Quedémonos con eso, con ese aspecto positivo que desgraciadamente nos ha dejado esta crisis. Crisisfobia, el libro de José María Camarero. Te agradezco que nos hayas acompañado esta mañana y nos hayas hecho un hueco. Gracias, compañeros.